Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de estos son primero Simón. Gálatas capítulo 2 versículo 7. Antes, por el contrario, vieron que me había sido encomendado el evangelio como a Pedro el de la circuncisión. Pues encantó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para lo que los gentiles. Antes sí lo llama Pedro, pero cuando lo va a nombrar como columnas, las 3 columnas que él dijo, las 3 columnas de la iglesia, y la primera es Santiago, ahí no lo nombra Petros. Ahí lo nombra Cefas, para decirle a Eduardo, jaque mate, que aquí va a nombrar a Pedro como piedra roca, Cefas. Y en las columnas de la iglesia hay alguien que es importante, léalo, dale. El verso 9. Sí. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Cefas, en arameo, para que él no brinque para ningún lado. Que si Petras, que si Petros, que si piedra chiquita, que si piedra grande. Él mismo se mató por su boca. En arameo, Cefas significa roca y punto, y es lo mismo que piedra. Y ahí entonces viene a decir que esos son las columnas. Pero ¿por qué no lo llamó Petros? Para que usted no se me jalara para allá ni para acá. Porque Pablo es capaz de poner el arameo cuando él habla griego. Y no lo pone solamente ahí, lo pone en 1 de Corintios capítulo 15. Usted mismo lo va a leer. Versículo 5. Cuando la Biblia viene a mostrar que Pedro tiene el primado. Y después apareció a Cefas. ¿A quién? ¿A quién? Y después apareció a Cefas. ¿A Cefas o a Petros o Petra? Y después apareció a Cefas. ¿Y qué es Cefas? Roca. Y Pablo no lo llama en griego Petras ni Petrus, lo llama Cefas. Miren que hay primado en Pedro. Obsérvenlo. Repítalo de nuevo para que ustedes lo observen y vamos a poner a Lupita. Y apareció a Cefas. ¿Se le apareció a quién? A Cefas. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Primero a solas a Cefas. Después que ya se le había aparecido al que él le dio el encargo, el primado de la iglesia, ahora sí se le aparece a los 12. Y no se le apareció a Petras, una piedrita chiquitica, sino se le apareció a Cefas, que él mismo dijo, una roca o piedra, que es lo mismo. ¿Y por qué no lo puso Petras o Petros o Petrus, como él quiera? ¿Por qué no? Porque aquí la Biblia está mostrando con claridad que Pedro era dentro de la iglesia un jefe que Dios había colocado. Lo que enseña la Santa Madre Iglesia es que cuando Cristo funda la iglesia, dejó un jefe, le dio un encargo de gobernar la iglesia. A ese encargo de gobernar la iglesia se la dio a Simón y le cambió el nombre. Y se lo cambió en arameo. Si usted me hace el favor y me lee Juan 1:42, no se lo cambió en griego, Petrus, Petra, se lo cambió en arameo para que usted deje de pelear si era piedrita, si era roca, si era que ese cuento que le llenaron la cabeza. Juan 1:42, óiganlo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres Simón, se llamaba Simón. Hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Cefas. No le dijo Petrita chiquitica, Petrus. ¿Por qué utiliza, si está hablando en griego, por qué utiliza una palabra en arameo? Para que no haya discusión. Yo le puedo mostrar donde habla de Pedro, y él en donde habla de Pedro puede brincar diciendo que es piedrita, pero le puedo mostrar donde habla de Cefas, donde es jaque mate, no puede decir piedrita porque es lo mismo, y lo escucharon del labio de él, solo que él no lo cree. Eso es problema de él. Te llamarás Cefas, roca. Pero que ese Cristo que es tan importante, al fundar la iglesia dejó un papá, un jefe, un encargado, y ese encargado para nosotros es Pedro. Primado de Pedro porque está de primero después de Cristo. Observen el después. Después de Cristo viene Pedro, después. Pero para nosotros el importante es
Cristo. Pero ese Cristo dejó a un jefe dentro de la iglesia. A ese jefe que va a gobernar, que va a dirigir la iglesia, a eso nosotros llamamos primado, porque él lo leyó, donde Mateo dice, llamó a 12. Primero, eso se llama primado. Primero, Pedro, y no hay segundo ni tercero, hay primado, primero. Él lo dijo varias veces y dijo, y el cura Toro no tiene cómo refutarme que 3 evangelistas están a mi favor. Mateo, Marcos, ¿lo recuerdan? Y Lucas. El cura no tiene cómo refutarme. Eduardo, el cura tiene cómo refutarle. Pero escúcheme, para que lo sepa y más nunca meta la pata de esa manera. El único que habla de esto es Mateo. Para el conocimiento de Eduardo, Mateo es el único que le escribe a los judíos. A los judíos que vienen a convertirse, que se convierten, y él comienza a trabajar con los judíos. Por eso usted verá que desde el origen de Jesucristo, ¿cómo comienza Mateo? El origen de Jesucristo es de esta manera, porque él está hablando a los judíos y quiere mostrarle a los judíos que él bien dijo, ya Dios tenía un pueblo antes de venir Cristo, donde estaban los profetas, donde estaban toda esa gente. Ese era el pueblo de Dios. Pero ahora Cristo quiere mostrarle a los judíos, a través del Evangelio de San Mateo, que hay un nuevo pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento existía un rey, pero que ahora hay un nuevo rey, que en el Antiguo Testamento existía un pueblo, ahora hay un otro pueblo. Y por eso usted verá que Mateo va a retomar lo que dice Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. ¿Por qué el único que lo toma es Mateo? Porque Mateo le habla a los judíos que conocían a Isaías, que conocían las escrituras anteriores, que conocían la historia del pueblo. Y entonces le viene a mostrar que si antes existía un rey, ese rey tenía un mayordomo, ese rey tenía un pueblo, ese rey se iba y le dejaba las llaves al mayordomo y el mayordomo ejercía en nombre del rey. Ahora en el Nuevo Testamento hay un nuevo rey, Cristo. Ese rey le deja las llaves a un mayordomo, Pedro. Óiganlo, Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de las vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa. Será padre, y ahí es lo que llamamos papa. Papá, padre, jefe, a los moradores de Jerusalén, a todos los que súbditos del rey. Será un padre para ellos. Siga. A los moradores de Jerusalén y a la casa de Judá. Cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿Y por qué no me lee un poquitico más atrás? ¿Cuál más atrás? ¿Me dijo cuánto? Sí, lee otra vez el 22, otra vez. 20 al 22, 20. Ok. Y pondré la llave de la casa de David sobre el... Esa es la que me interesa, que a él no le interesa leerlo. Se hace el loco, se hace el loco. Entendámoslo, no lo vio. Mateo toma a hablarle a los judíos y le dice, en el Antiguo Testamento todo judío sabía que el rey le daba las llaves al mayordomo públicamente para que los súbditos del rey le obedecieran y lo tomaran como un padre, y lo que él abra nadie podrá cerrar y lo que él cierre nadie podrá abrir. Así lo hacía el pueblo de Israel. ¿Por qué no lo dice Marcos? Porque Marcos no le escribió a los judíos. ¿Por qué no le dice Lucas? Porque tampoco le escribió a los judíos como Mateo. Entonces la ignorancia es atrevida. Entonces él piensa que es que Lucas, Mateo y Marcos están a favor de él. Se llama desconocimiento de las escrituras. Y allí Jesucristo está nombrando a Pedro mayordomo, el primero después de Cristo, después del rey. ¿Cómo sabemos que Cristo es el rey? ¿Quién entregaba la llave? ¿Quién tenía la llave?
Las llaves las tenía el rey. ¿A quién le daba la llave el rey? Al mayordomo, y quedaba como jefe de toda la comunidad, que lo trataba como padre y le obedecía y le daba la llave. ¿Qué fue lo que Jesús le dio a Pedro? A ti te doy las llaves. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado.